Bien, avanzamos sobre un tema que habíamos planteado, que decidimos desde la producción incorporar en el día de hoy porque nos parece realmente muy importante. Ayer, 12 de agosto, se cumplió un nuevo aniversario de ese acontecimiento ocurrido en el año 1974. Un hecho ocurrido aquí en la provincia de Catamarca y que hoy, a la luz de la historia, nos damos cuenta, fue, por así decirlo, una luz de alerta que mostraba lo que luego vendría de forma sistemática en la República Argentina a partir del año 1976. La llamada lucha contra el terrorismo subversivo habilitaba el despliegue de la violencia institucional del ejército y de las fuerzas de seguridad. En Catamarca se fusilaron a militantes de diferentes partidos políticos en lo que luego fue juzgado y entendido como un delito de lesa humanidad. Profe Jorge, corregime si me equivoco y presentemos también Por a quien favor, nos no te acompaña esta noche. equivocas, eran guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo, PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, asesinados, fusilados el 12 de agosto de 1974 en el Cañadón de los Walter. Y quien nos acompaña acá es un abogado de derechos humanos proveniente de la provincia de Tucumán, con amplia trayectoria en ese sentido, y que desde hace tiempo también está en nuestra provincia de Catamarca. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. gracias por acompañarnos y ayudarnos a hacer un balance en términos judiciales, en términos de historia y en términos de memoria y presente de la lucha política con los derechos humanos en la provincia de Catamarca. ¿Qué significatividad tiene en el plano jurídico y en el plano histórico el juicio por la masacre de Capilla del Rosario? Bueno, este juicio tiene digamos, el caso Capilla del Rosario, masacre de Capilla, es un caso emblemático y es muy significativo, porque si uno se pone a analizar históricamente, era un momento de supuesta democracia, Claro. digamos, porque estamos hablando de 1974, ¿sí? Estábamos en vigencia de un gobierno constitucional. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, lo que había pasado en la masacre de Trelew, que fue en una dictadura, ¿sí? En este caso era bastante complicado el, el- el- el cómo atar jurídicamente a los delitos de lesa humanidad, ¿sí? Sin embargo, de la investigación surgieron los datos que daban a entender de que en realidad no existía un Estado de Derecho. Es decir, estos militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, que no llegaron ni siquiera a las puertas del regimiento que pretendían tomar, al ser, digamos, al ser divisados por la policía y demás, una vez que ellos se rinden, ¿sí? Que este grupo que estaba en la hondonada se rinde, que eran 14 personas, son masacrados y sin, digamos, esa masacre fue totalmente planificada. No fue tampoco de una cuestión de algún loquito que se le ocurrió en ese momento, sino que la decisión de aniquilarlos en sus personas estaba tomada y era parte de un plan, eh, digamos, maquiavélico, ¿sí? De esas autoridades que manejaban las Fuerzas Armadas. Entonces, si a eso además lo podemos atar con que judicialmente los sobrevivientes tampoco tuvieron ningún tipo de posibilidad de defensa, porque a los sobrevivientes eh, que obviamente no estaban en ese lugar, si no se hubieran muerto, sino que intentaron escapar por otro lugar, a- eh, los sacaron de cualquier autoridad judicial y los tuvieron prácticamente sin ningún tipo de derecho detenidos, ¿sí? Pasaron por distintas cárceles, fueron torturados, acá en Catamarca fueron torturados, después los llevaron por distintas cárceles, algunos estuvieron entre 10 y 11 años presos, ¿sí? Sin ningún juicio, después se hicieron algunos juicios bastante amañados, o sea, sin ningún tipo de derecho de defensa, otros inclusive terminaron hasta el año 2003 sin poder tener posibilidad de conseguir un trabajo ni ningún derecho porque les pesaba estos juicios que eran totalmente nulos. ¿No conseguían todavía el sobreseimiento definitivo de esa causa? Exactamente, exactamente. Entonces, no podían tener, hasta algunos tenían problemas hasta para conseguir sus DNI, era muy, muy Claro. complicado, han perdido sus casas, han perdido, bueno, además de los dramas familiares. Eso sin contar que entre las consecuencias
porque también es dable de citar, lo que les pasaron a los abogados que en ese momento defendieron a estos, a los que cayeron detenidos. Que la verdad que la pasaron muy mal. Hablamos de, por ejemplo, Silvio Frondizi, Alfredo Curuchet, que fueron asesinados, ¿sí? Un mes después o 2 meses después de haber intervenido en favor de los detenidos, de los presos, ¿sí? Fueron asesinados los abogados de acá de Catamarca, como el doctor Marca, como el doctor Julio Marcoli, como el doctor Díaz Roberto Díaz. Martínez, el doctor Roberto Díaz, han sufrido prisión, han sufrido torturas, han sufrido exilio. Claro. Entonces estamos hablando de Sí. que el Estado de Derecho en ese momento en realidad no existió. ¿Se puede decir, doctor, que fue un ejercicio de facto de la justicia? Digo, se ejerció de hecho y con autoritarismo una justicia y se aplicó una pena inexistente en el Código Penal argentino. Digo, se aplicó una pena de muerte en un proceso de hecho que no respetó ningún tipo de derechos y garantías de los que eran en ese contexto, digamos, el acusado, Yo tal diría vez. que no hubo justicia, en realidad. Lo que hubo fue una masacre. Fueron asesinatos, fueron gente privada ilegítimamente de su Claro, libertad. justicia en el término de que ellos consideraron que eso era lo que les cabía ¿Sabe por qué le digo en que no relación es a justicia? su hecho, ¿no? Porque la justicia deviene después de un debido proceso. Claro. Si no hay un debido proceso, si no hay un juez natural, ¿sí? Un juez anterior al hecho, que está, digamos, nombrado según las leyes y demás, uno no puede hablar que puede haber justicia. Entonces, lo que tenemos fue una masacre vergonzosa, pero que tampoco, ¿sí? Nace en ese momento. Nosotros tenemos que a partir del año 55, con la caída del gobierno democrático de Perón, deviene todo, digamos, coincidiendo con la doctrina de seguridad nacional que venía del gobierno norteamericano, ¿sí? Tenemos toda una ideología, ¿sí? Con la que se van formando a las Fuerzas Armadas a los fines de ir en contra de los intereses populares y en contra de las movilizaciones populares de los militantes populares. Inclusive en el año 68, cuando todavía no existían grupos armados ni guerrillas, ¿sí? Ya teníamos las operaciones psicológicas de las que hablaban con las cuales formaban a todos los oficiales del ejército, por la cual ellos ya fueron aprendiendo todo lo que las tareas de inteligencia, torturando, sacar información a base de torturas, humillando a los detenidos. Es decir, y además de generar el terror. ¿Por qué? Porque si bien los blancos, ¿sí? Eran totalmente claros para ellos, o sea, no es que agarraban a cualquiera, sino que buscaban a los militantes que a ellos les interesaba, pero el terror era para todos. Doctor, en este caso en particular, Sí. el juicio de Capilla del Rosario tuvo sentencia en octubre del 2013, si no me equivoco. Sin embargo, hay Sí. otros procesos judiciales ligados también con los crímenes de lesa humanidad en la década de los 70 en la provincia de Catamarca, desarrollándose actualmente. Y si no me equivoco, parece que se va a tramitar una causa Capilla 2, en la cual pueden estar involucrados efectivos de la policía local y otros exfuncionarios del gobierno de la provincia de Catamarca en ese momento. Sí, sobre la sentencia que bien dice es del 2013, bueno, ahí terminó en una condena tanto a Nakagama como a Carrizo Salvadores y a Acosta, ¿sí? Que eran del ejército, eh, por, digamos, prisión perpetua, ¿sí? Ellos están cumpliendo prisión efectiva, eh, por homicidios doblemente calificados por alevosía, o sea, porque ellos actuaron sobre seguro, no en un enfrentamiento, sino con las personas ya rendidas, y por haberlo hecho, digamos, en grupos. Este, ahora, esa sentencia todavía no está firme, ¿sí? Porque tiene que pasar todas las apelaciones y demás que tienen derecho también los imputados en nuestro derecho, está en este momento en casación, así que lo que se viene ahora es otro juicio de lesa humanidad
que empieza el 4 de septiembre, ¿sí? Que tiene que ver con la desaparición forzada de 3 miembros de la familia Ponce y Nelly Yolanda Borda, ¿sí? Que fueron hechos en 3 operativos, eso ya durante la dictadura militar, Claro. ¿sí? En 3 operativos diferentes. Uno fue en Rivadavia y Güemes, en la esquina de la Plaza de la Estación. Otro en lo que hoy es la Casa de la Memoria, que era la casa de los Ponce, en la 9 de julio del 1200. Y en el caso de la integrante de la familia Borda, en la ciudad de Belén. ¿Por qué ¿Sí? tanta demora para desarrollar juicios de lesa humanidad en la provincia de Catamarca, comparándolo con la realidad de provincias vecinas como la provincia de Tucumán durante la década de los 90 o en los primeros años del siglo XXI? ¿Por qué tardó tanto en Catamarca Yo creo que la también cuestión de la memoria? obedece muchas veces a que existe una cuestión de negación, de negar que acá realmente pasaron estas cosas, que obviamente esa negación no es por una cuestión caprichosa de la sociedad, sino que fue buscada en el momento de la búsqueda de impunidad por parte de los genocidas. Ellos contaban con el Estado y desde ahí articulaban distintas operaciones a los fines de que las personas pensaran de que acá no pasó nada. Entonces yo creo que eso dejó muy solos a los militantes del movimiento de derechos humanos, dejó muy solos a los que querían motorizar estos juicios, pero entiendo que también desde el año 2003 en adelante se está se está revirtiendo desde lo educativo también. Por ejemplo, en la última Feria de Ciencias tuve la posibilidad de estar con chicos de las escuelas y había unos proyectos, uno de los cuales ganó, que fue un proyecto de una escuela municipal, de unos chicos que hacían el paralelismo entre la masacre de Trelew y la masacre de Capilla del Rosario, ¿sí? Con un trabajo bien concienzudo sobre los militantes y sobre digamos, sobre su actividad política y cómo fueron perseguidos hasta terminar así. Entonces me parece que digamos, hubo una evolución en cuanto a la educación, las personas están más abiertas digamos, a conocer la historia. Entonces estamos saliendo de esa negación y de esas anteojeras y eso está permitiendo que, aunque sea tarde, lleguemos a la justicia. Lamentablemente, y nosotros lo que tenemos que tratar es de que esto se acelere, no por una cuestión de hacerlo a tontas y a locas, sino de que no exista el punto final biológico, es decir, que no se mueran los genocidas impunemente y que tampoco se nos mueran los testigos, Claro. ¿sí? Para poder llevarlos a juicio. Y el tiempo se va agotando, El ¿no? tiempo se va agotando. Ya. Exactamente. Doctor, gracias por acompañarnos. No sé si Por quería agregar último, algo. Sí, adelante. por último, y con respecto al tema de la memoria, bueno, en primer lugar, invitarlos mañana a las 9 de la mañana en el Hotel Ancasti. Se va a hacer una conferencia de prensa donde se van a digamos, se van a dar a conocer los actos o las actividades por el aniversario de Capilla del Rosario. Y lo otro, que tiene que ver con que si nosotros negamos la cuestión de la memoria, no vemos el tema de los derechos humanos como una cuestión vigente, como que estos hechos, tanto lo de Capilla como lo de la familia Ponce, la familia Borda, como algo presente, nos puede seguir pasando la cuestión de las torturas en las comisarías, nos pueden seguir pasando cosas que deberían estar ya superadas. Entonces, esto es un llamado de atención para que sigamos construyendo memoria y agradezco al canal por esta posibilidad de hablar de estas cosas. Bien. Y para cerrar, porque Jorge, en realidad, además de ser parte del equipo, ha sido él miembro de todo un gran grupo de personas que estuvo abocado a una especie de reparación histórica, que es la de darle nombre y apellido a los cuerpos que quedaron enterrados en fosas comunes, para encontrar y digamos, unir nuevamente a los muertos con sus familias.
tenés también tu tiempo para hacer, si querés, una síntesis Solo de esta cuestión. un breve cierre, lo que nos acompaña en esta entrevista en un lugar muy significativo, acá en las instalaciones del CAPE, no puede olvidarse, no es ningún secreto para cualquier catamarqueño que acá funcionaba el Regimiento Aerotransportado 17, uno empieza a hacer un cierre de la memoria en términos de discusión colectiva. Cuando uno habla de memoria en la provincia de Catamarca o en cualquier lugar del país, especialmente con la década de los 70, está hablando de una cuestión eminentemente política. Lo que nos acompaña hoy son fragmentos, indicios, documentos, diarios, revistas, fotos de una época, de un pasado reciente que todavía sigue siendo presente en nosotros, porque, como lo decía el doctor, son estas memorias que después de largos tiempos de silencio, de ocultamiento, de imposibilidad de ponerse en público, empiezan a salir a la luz. Como esos cuerpos, NN, durante casi 30 años, que recuperaron nombre y apellido, que se juntaron con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de militancia, gracias especialmente a la lucha de los organismos de derechos humanos, a compañeros militantes como este abogado, a otros que uno podría estar nombrando durante mucho tiempo, la memoria empieza a desandarse en la provincia de Catamarca y a entramarse una con otra. Uno, en la semana aniversario de la masacre de Capilla del Rosario, también se debe acordar de esos jóvenes catamarqueños que, sin pertenecer ideológicamente al Ejército Revolucionario del Pueblo y Partido Revolucionario de los Trabajadores, actuaron de manera solidaria con los presos, con los sobrevivientes de la masacre, y por eso también pagaron cárcel, persecuciones, exilio y olvido, en una sociedad en la cual durante casi 30 años los colaboradores del proceso, los colaboradores también de la ultraderecha, también en los partidos políticos en la provincia de Catamarca, caminaron tranquilamente, sin ningún tipo de condena social, junto a nosotros, quienes estamos recordando ahora. Gracias, Jorge, gracias, doctor. Solamente minutos nada más para la síntesis del programa de hoy.